Buenas tardes, queridos hermanos, espero que se encuentren muy bien por la gracia del Señor y que también sigan acatando siempre las medidas para evitar cualquier problema o enfermedad. El día de hoy vamos a continuar con la catequesis sobre el bautismo. Recordemos que el miércoles pasado hemos iniciado un breve ciclo de catequesis sobre los sacramentos, comenzando por el bautismo. Y justamente en este sacramento del bautismo es que yo quiero centrarme también el día de hoy para destacar un fruto que es muy importante de este sacramento. Y es que el bautismo nos convierte en miembros del cuerpo de Cristo y del pueblo de Dios. Santo Tomás de Aquino, un santo que ha reformado toda la teología, afirma que quien recibe el bautismo es incorporado a Cristo casi como su miembro y es agregado a la comunidad de los fieles, es decir, es agregado al pueblo de Dios. Ahora que nosotros hemos ya vivido el Concilio Vaticano II, decimos hoy que el bautismo nos hace entrar en el pueblo de Dios y nos convierte en miembros de un pueblo en camino, un pueblo que peregrina en la historia. Y es que en efecto, así como de generación en generación se transmite la vida, así también de generación en generación a través del renacimiento en la fuente bautismal se transmite la gracia. Y con esta gracia el pueblo cristiano pues camina en el tiempo como un río que irriga la tierra y difunde en el mundo la bendición de Dios. Podemos decir que desde el momento en que Jesús le dijo a los discípulos lo que escuchamos en el Evangelio, que vayan por todo el mundo y bauticen a todas las personas, desde ese tiempo hasta hoy existe una cadena de transmisión de la fe mediante el bautismo. Si nosotros quisiéramos hacer una investigación sobre la cadena de transmisión de bautismo, es decir, quién fue el sacerdote que me bautizó a mí, quién fue el sacerdote que lo bautizó a él y así sucesivamente, seguro nosotros podíamos ir construyendo esa cadena hasta llegar a los apóstoles, y cada uno de nosotros es un eslabón de esa cadena, un paso adelante siempre, como un río que irriga. Y así es la gracia de Dios, y así también es nuestra fe que debemos transmitir a nuestros hijos, transmitir a los niños, para que ellos cuando sean adultos a su vez puedan transmitirla a sus hijos. Y así es el bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo nos hace entrar en este pueblo de Dios que transmite la fe. Y esto es muy importante, un pueblo de Dios que camina y transmite la fe. En virtud del bautismo nosotros nos convertimos en discípulos, misioneros, llamados a llevar el Evangelio al mundo. Y así como dice la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador. Y la nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de todos, de todo el pueblo de Dios, un nuevo protagonismo de cada uno de nosotros los bautizados. Porque el pueblo de Dios es un pueblo discípulo, es decir, que recibe la fe, y un pueblo misionero porque transmite la fe. Y esto hace el bautismo en cada uno de nosotros, nos dona la gracia y transmite la fe. Todos en la iglesia somos discípulos y lo somos siempre, para toda la vida, y todos somos misioneros, cada uno en el sitio en que el Señor le ha asignado. Todos, el más pequeño también es misionero y quien parece más grande también es discípulo. Alguno va a decir, no, pero son misioneros los obispos, los sacerdotes, el papa, que lo saben todo, y ellos no son discípulos, ¿no? Ellos son misioneros. Pero no, incluso nosotros como sacerdotes, el papa, los obispos, también todos tenemos que ser discípulos, porque si no somos discípulos no hacemos el bien, no podemos ser misioneros, no podemos transmitir la fe. Todos nosotros somos discípulos y somos misioneros también. Existe un vínculo indisoluble, es decir, que no se puede separar para nada, entre la dimensión mística y la dimensión misionera de la vocación cristiana. Ambas son radicadas en el bautismo. Al recibir la fe y el bautismo, los cristianos acogemos la acción del Espíritu Santo que lleva a confesar a Jesús como Hijo de Dios, a llamar a Dios Abba, Padre. Y todos los bautizados estamos llamados a vivir y transmitir la comunión con la Trinidad, porque la evangelización es un llamado a la participación de la comunión trinitaria. Esto lo dice el documento de Aparecida. Y tenemos que darnos cuenta, queridos hermanos, que nadie se salva solo. Somos comunidad de creyentes, somos pueblo de Dios, y en esta comunidad pues nosotros experimentamos la belleza
de compartir la experiencia de un amor que nos precede a todos, pero que al mismo tiempo nos pide ser canales para la gracia los unos para los otros, a pesar de nuestros límites y nuestros pecados. La dimensión comunitaria no es solo un marco o un contorno, sino que es parte integrante de la vida cristiana, del testimonio y de la evangelización. La fe cristiana nace y vive en la iglesia, y en el bautismo las familias y las parroquias celebran la incorporación de un nuevo miembro a Cristo y a su cuerpo, que es la iglesia. Eso también lo dice el documento de Aparecida. Y a propósito pues de la importancia del bautismo para el pueblo de Dios, es ejemplar la historia de la comunidad cristiana en Japón. Fíjense que ellos sufrieron una dura persecución a los inicios del siglo XVII, hubo numerosos mártires, los miembros del clero fueron expulsados y miles de fieles fueron asesinados. No quedó ningún sacerdote en Japón, todos fueron expulsados. Entonces la comunidad se retiró en la clandestinidad, conservando siempre la fe y la oración en lo oculto. Y cuando nacía un niño, el papá o la mamá lo bautizaban, porque todos los fieles pueden bautizar en circunstancias especiales. De ahí, después, casi 2 siglos y medio, 250 años más tarde, los misioneros regresaron a Japón y miles de cristianos salieron a la luz y la iglesia pudo reflorecer. Habían sobrevivido con la gracia del bautismo. Esto es muy importante, es muy grande. El pueblo de Dios transmite la fe, bautiza a sus hijos y siguen adelante, y conservaron incluso en lo secreto un fuerte espíritu comunitario, porque el bautismo los había convertido en un solo cuerpo en Cristo. Estaban aislados y ocultos, pero eran siempre miembros del pueblo de Dios, miembros de la iglesia. Muchos podemos aprender de esta historia. Hemos llegado ya al final pues de esta catequesis muy corta, pero pedimos a Dios que siempre derrame abundantes bendiciones para ustedes. Recuerden que nosotros todos formamos parte de un solo pueblo de Dios, y cada uno de nosotros recibe y transmite la fe, y esa es nuestra tarea, día tras día. ¿Cómo lo estamos haciendo? A través de la gracia del bautismo. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Bendiciones a todos y nos vemos el próximo miércoles para la catequesis.